Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me acompañe en esta nueva emisión de largo aliento para continuar lo que dejé a medias muy feo en la ocasión anterior, pero pues ya se me estaba acabando el tiempo, ya se había acabado el tiempo. Acuérdense, estos bloquecitos, estas emisiones las hago de 20 minutos. Porque alguien me dijo alguna vez que ese era el tiempo ideal para poderlos escuchar en el auto y demás. Entonces, pues me acostumbré a hacerlo así, creo que es un tamaño razonable, no es un video de TikTok y tampoco es una clase de 4 horas. Entonces, creo que es un tamaño razonable. Si tienen opinión al respecto, pues díganme y lo ajustamos si es necesario. Pero bueno, la vez pasada lo dejé a medias, o la dejé a medias, en este tema de cómo en el siglo XX y siglo XXI nuestras sociedades son muy diferentes de las anteriores en términos comunicacionales, debido a que nuestros medios nos permiten ahora transmitir no solo ideas, sino también emociones, que no es algo que se pudiera hacer anteriormente. Claro que se podía hacer a través del teatro, se podía hacer a través de la ópera, se hacía a través de los títeres, de hecho se lograba y se transmitían emociones para un grupo chiquito, pero transmitirle emociones a millones de personas al mismo tiempo, pues era imposible. Deja de ser imposible con el cine, deja de ser imposible con la radio. Recuerde usted este gran evento que fue la transmisión de la Guerra de los Mundos, que narró el señor Orson Welles por radio y provocó una psicosis colectiva en Estados Unidos. Ya usted que a los estadounidenses eso rápido agarran el pánico por cosas bien raras, pues los convenció de que nos invadían los extraterrestres y órale, ¿no? eh, el cine es el que, en mi opinión, el radio y el cine son los que, en mi opinión, van a sostener los grandes movimientos populistas del siglo XX, al inicio del siglo XX, eh, de estos tiranos, ¿no? Que usted recuerda. El señor Mussolini era un genio para la radio, Adolfo Hitler era muy bueno para la radio, pero sobre todo se vuelve excepcional alrededor del cine gracias a esta cineasta que era un genio, Leni Riefenstahl, que es la que construye unas películas excepcionales que realmente transmiten sentimientos, eh, en mala hora, ¿no? Sentimientos que movilizan a los alemanes alrededor de este demente. Pues que se vuelve el criminal más grande de la historia. Pero también en la Unión Soviética ocurre esto. A lo mejor usted recuerda el acorazado Potiomkin del señor Einstein, o Einstein, no sé cómo se pronuncia porque es ruso, aunque el origen sea alemán, del apellido me refiero. Él vino aquí a México a hacer también una película. Acá se intentó años después utilizar eh, a estos que se ponen con los calendarios, eh, para convencer a la gente, el cine, ¿se acuerda usted la época de oro del cine mexicano? Medios audiovisuales que permitieran transmitirle a la gente las cosas que el Estado necesitaba para legitimarse. Los murales, almanaque es la palabra que se me había olvidado. Murales, almanaques y películas son utilizados desde fines de los años 20 en adelante para consolidar la legitimidad del Estado de la Revolución Mexicana. Aquí, allá, ya le platicaba. Y esto funciona, ¿no? A partir de los años 50, poco antes en Estados Unidos, pero después en el resto del mundo, la televisión es la que hace ese trabajo. Y regreso al tema. La televisión permite que una persona informe a todos, así como aquí Jacobo Zabludovsky lo hacía con los mexicanos. En cada país europeo había una única cadena de televisión controlada por el Estado, desde donde salía la información para todos. Y en Estados Unidos había 3 cadenas de televisión, pero el noticiero de las 6:30 era uno realmente, y pues con eso informaban todos. Esto es lo que permite construir naciones de decenas de millones de habitantes.
Si usted le piensa con calma, dice uno, ¿y cómo qué tenemos en común los de Sonora y los de Yucatán, más allá de los sombreros tardán? ¿Qué tienen que ver los chiapanecos con Nuevo León? Bueno, pues la construcción del país es algo que tiene que hacerse a través de estos medios de comunicación. No solo en México, insisto, en todas partes, ¿eh? Y esta construcción se hace alrededor de ideas nacionales. Esto es lo que se viene abajo con la aparición de las redes sociales. Si ya los medios masivos permiten, además de transmitir ideas, también transmitir sensaciones, sentimientos, emociones, bueno, las redes sociales ahora permiten hacer todo. Las redes sociales nos permiten hacer todo lo que hacían las distintas tecnologías comunicacionales previas. Por ejemplo, la conversación. Usted puede platicar solamente con un pequeño grupo de personas. Mucha gente lo hace aquí en México a través de WhatsApp. En otras partes utilizan otras formas, pero tiene que hay un grupito de amigos. Tiene otros grupos más grandes con los que hay el chisme y demás, pero el de la conversación, pues puede ser un grupito muy chiquito. Eso era lo que daba cohesión a las comunidades originales de seres humanos. Puede usted a través de redes sociales transmitir información escrita. Yo pongo mis artículos a través de distintos canales, distintas redes, para quien le interese leer, pero puede transmitir también esto, en donde hay además emociones, sentimientos, y lo puede hacer uno solito a, espero, decenas de miles de personas, o puede hacerse entre grupos grandes a grupos grandes. Aquí el asunto es que esto rompe por completo las distintas formas de comunicación previas y las convierte en una sola cosa. Las redes sociales han permitido que personas que se sentían totalmente aisladas porque tenían gustos diferentes, orientaciones muy particulares, que no compartían con nadie de su entorno, encontraran a través de las redes sociales otras personas con el mismo interés, con la misma orientación, con las mismas preferencias. Y eso les permitió empezar a sentirse mejor. Y esto nos ha llevado a que orientaciones, por ejemplo, de género, que son muy poco comunes, pues de pronto puedan construir un grupo y digan, oigan, nosotros queremos que se nos trate así como nos gusta a nosotros, igual que como se tratan entre hombres y mujeres. Si bien entre, digamos, hombres, mujeres, homosexuales, ya sean lesbianas o gays, eh, estos son grupos más o menos grandotes, ¿no? Pero hay otras preferencias, orientaciones, géneros, no sé exactamente cómo se le deba llamar, orientación creo que es la palabra correcta, que son realmente particulares, son chiquititos, no hay un montón, a lo mejor hay uno cada 10,000 o cada 20,000 personas. Y eso sí está bien difícil. Nace usted en un pueblo de 50,000, pues con suerte hay otro que le gusta lo mismo que a usted, que tiene las mismas ideas y preferencias, y para encontrarlo. En cambio, en las redes se empieza usted a buscar y encuentra que en un universo de miles de millones de seres humanos, pues sí, sí hay un montón. Y entonces nos podemos agrupar y defender y exigir nuestros derechos con toda razón. Esto, sin embargo, implica que empecemos a entendernos de manera distinta a todos los demás, porque recuerde, cada punto en el cual nosotros logramos cierta estabilidad en términos de creencias y de construcción social, lleva consigo una moral. Lo que es bueno y lo que es malo no es universal y no es eterno. Varía dependiendo de cómo fuimos construyendo la sociedad en la que estamos. Esa es la razón por la cual durante el periodo que ya platicamos el otro día, que se llama Edad Media, que no fue por completo oscuro ni mucho menos, en ese periodo se va construyendo una moral muy especial que permite el funcionamiento de esa sociedad. Y eso es lo que se rompe cuando la aparición de la imprenta nos lleva a pensar distinto y empezamos a hablar de cosas que antes no se discutían, como por ejemplo que todos debíamos ser iguales sin importar qué Dios creemos, y por lo tanto no hay un Dios que defina quién debe gobernar, sino que tenemos que hacerlo nosotros, y entonces hay que construir la democracia. Y esto es bien diferente a lo anterior.
En lo anterior hay personas que tienen un valor más importante en la sociedad por su cercanía con el ser divino, y en este otro ya todos deben ser planitos. Bueno, pues eso no fue fácil de administrar. Después, cuando entramos en el periodo que se llama romanticismo, ya con la llegada de los periódicos precisamente, viene un momento en el cual la discusión es no, este avance que habían tenido en las ciudades, que es el origen de la democracia, como hemos dicho, pues ahora hay que extenderlo al campo, pero el campo debe valer más que la ciudad, porque en el campo está la naturaleza, que en el fondo es Dios, ¿se acuerda usted de Spinoza? Y esto significa que eso es lo auténtico. Y ese choque no es nada simple de administrar. Y es un choque que va a durar un montón de tiempo. Mi hipótesis es que debemos fechar el inicio del romanticismo en 1755, cuando el gran terremoto que destruye Lisboa le da un valor especial a los periódicos. Y es el mismo año en el que Rousseau escribe Eloísa, esta novela que para muchos es el inicio del romanticismo. Bueno, por eso digo que ahí, ¿cuándo termina? Pues no termina nunca, ¿no? Va teniendo fuerza en distintos lugares, en distintos momentos, principios del siglo XIX en Gran Bretaña y en Alemania, a fines del siglo XIX prácticamente en Estados Unidos. Y ese romanticismo es el que de cierta forma le fue dando cuerpo a las creencias de los héroes románticos latinoamericanos. Ya no se acaba nunca. Las creencias tienen esa particularidad, se van acumulando. Pierde uno cachitos, pero muchas otras se van juntando. Cuando entramos a los medios masivos de comunicación, empieza una ruptura cada vez mayor. Y esto es lo que al inicio del siglo XX es una tragedia para muchos, ¿eh? Lo que se llamaba la Belle Époque, este gran momento en el cual todo el mundo sabía cuál era su posición en la sociedad y no andaba uno rompiendo cosas y las mujeres sabían qué tenían que hacer y los hombres lo suyo. Pues eso se viene abajo con la Primera Guerra Mundial. Distintos ritmos, distintos países, pero se viene abajo. Y vieran cómo sufría la gente, ¿eh? Y esto nos vuelve a pasar ahora. Y entonces ahora todo el mundo está desesperado con esto de que, mira, no puede ser lo que están haciendo ahora en la inauguración de las Olimpiadas, es una barbarie. Pues mira, la verdad es que las creencias morales que uno trae que aprendió de niño, pues no coinciden con las que ahora empiezan a construirse. ¿Y por qué se construyen otras? Pues porque la forma de comunicación al alterarse, nos obliga a construir una sociedad distinta. Y esa sociedad distinta va a tener una forma moral diferente. No sé exactamente cuál va a ser todavía, pero no va a ser la que conocimos los ancianitos, los que vivimos la época que empezó la televisión prácticamente. Nos acostumbramos a eso. La televisión dicta lo que se debe hacer. Y esa televisión, pues era un solo emisor para millones de personas. Bueno, hoy no. Hoy hay un montón de gente bien distinta que puede comunicarse, organizarse, proponer, sugerir y empezar a construir esta moral diferente. Ahora bien, en cada momento en el que ocurren estas cosas, nos regresamos a nuestro ser animal. Y hay un grupo de personas que aprovechan esos momentos para acumular poder para ellos mismos. Recuerde usted que los seres humanos tenemos esta necesidad que yo he dividido en 5 etapas: la necesidad de sobrevivir, que incluye no morirse, o sea, conseguir comida y demás, y reproducirse, primeros 2 pasos. Luego tenemos la necesidad de pertenecer y dentro del grupo estar lo más alto posible. Eso de estar lo más alto posible es una necesidad para todos, pero para algunos es una obsesión. De manera que cada vez que hay este ajuste, hay también un ajuste en las élites, aquellos que pueden acceder a los puestos de poder. Y quieren acceder a los puestos de poder porque es una necesidad que tienen, pero también porque ahí es donde consigue uno muchas más posibilidades de sobrevivir y de reproducirse. Más comida, más riqueza y más capacidad de reproducirse, más parejas y cosas por el estilo. Entonces, en cada momento que hay cambio, hay quien se aprovecha.
Cuando viene la ruptura de la Iglesia Católica, que llamamos Reforma, hay algunos líderes que lo único que buscan es esta necesidad de estar hasta arriba, que yo creo que es el caso de Lutero y de Calvino, pero hay otros que se vuelven totalmente locos y construyen ciudades en las que todas las mujeres eran para ellos y toda la comida. Al final los acaban matando, obviamente, pero pues, lo intentaron, ¿no? Personajes extraños. Cuando surge alrededor de la Revolución Francesa esta nueva forma romántica, vamos a tener un montón de personas que empiezan a construir ideas de cómo debía ser la sociedad en donde ellos debían estar mejor colocados. Esto es lo que al final del siglo XIX se va a convertir en el movimiento obrero, no como el sindicalismo que busca equilibrar al interior de la empresa y conseguir prestaciones, sino como esta fuerza que va a llevar a un cierto grupo de personas al poder. Ese es Lenin, ¿no? Lenin es el que revive al señor Marx, de Marx no se acordaba ya nadie, y qué bueno que no se acordaban, de veras es ilegible, salvo sus grandes obras periodísticas. eh, bueno, algunas no son periodísticas, pero escribía como si fueran de periódico, son muy bonitas. Los libros estos teóricos son una cosa espantosa, pero le servían al señor Lenin y a otros para inventar la idea de que ellos representaban la posibilidad de que quienes estaban mal pasaran a estar muy bien, los proletarios a la dictadura. En realidad no hubo dictadura del proletariado, hubo dictadura de Lenin y luego de Stalin y luego otros ancianitos iguales. Pero es que ellos se aprovecharon de eso. Lo mismo hizo Mussolini e hizo Hitler en este espacio del centro de Europa que se había venido abajo después de la Primera Guerra Mundial. Ellos lo que ofrecen es orden, y la gente quería orden. Y esa oferta de orden es lo que les permite llegar al poder y luego convertirse en unos déspotas miserables. Bueno, hoy tenemos lo mismo. Alrededor de estos grupos de personas que están buscando un reconocimiento que nunca tuvieron y que sí merecen, hay personas que están aprovechándose para tratar de construir algo en el que ellos acaben beneficiados. Y esta es la parte que hay que tratar de separar, de identificar bien. Cuando hablamos de ideología woke, de este grupo de personas que están usando la teoría crítica de raza, la teoría de género, el anticolonialismo, para construir una fuerza política, nos referimos a este tipo de personas. La idea de que todos debemos ser iguales y por lo tanto cualquier identificación racial es inaceptable, yo creo que es algo con el que podemos coincidir todos. Ahora, usar el tema de raza para, con base en ello, colocar a un grupo de personas en el poder y prohibirle a los demás cosas, es lo que ya no está bien. Y en esa dirección se han movido distintos grupos, en particular en los Estados Unidos. Y esa es la parte que ha estado angustiando a muchos, que para defenderse han intentado regresar a cosas que más o menos conocían, a creencias religiosas, a costumbres propias de este Estados Unidos profundo, digámoslo así, que es el que ha aprovechado Donald Trump para tratar de colocarse. Entonces el señor Trump acaba siendo igual de despreciable en términos del uso político de necesidades de la gente, como lo es del otro lado la señora Alexandria Ocasio-Cortez. Yo creo que son personas que abusan de la necesidad de la gente para su propio beneficio. Pero eso lo va a tener usted siempre. ¿Se acuerda usted del punto de partida de varios de estos programas o estas emisiones? Los seres humanos así somos y no vamos a mejorar. Lo que nos permite vivir mejor es la construcción de sociedades en donde logramos equilibrar cosas para permitir que cada uno de nosotros pueda desarrollarse mejor. Eso es lo que sí ha avanzado históricamente. Pero cada uno de los monitos al interior de esta sociedad no son mejores hoy de lo que eran hace 50.000 años. Y esa es la parte que cuesta mucho trabajo a veces entender. Y cree uno que pues todos estos monitos
con un poquito de educación van a ser mejores. No, mira, no es exactamente eso. Sí sirve la educación sin duda, la educación de cómo relacionarte con los demás, sobre todo cuando quedan claros los límites. Si los límites no quedan claros y cualquiera puede hacer lo que quiera, pues entonces no resolviste absolutamente nada. Y un poco por ahí es donde estamos en este momento. Este exceso de sentimentalismo nos llevó a no utilizar adecuadamente los límites en los procesos educativos, en particular durante los últimos 30 años, y hoy estamos metidos en un camote. Ya tenemos para el próximo programa. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.